10 curiosidades del gato esfinge o sin pelo que te sorprenderá. Gato esfinge. Historia. Es uno de los felinos más sociables y cariñosos que existen y su escaso o nulo pelaje le confiere la particularidad de ser una de las razas de gatos más distinguidas y singulares del mundo. Se trata de una raza joven que nació en Canadá en los años 60 como resultado de una mutación genética de carácter recesivo, la cual es causante de que el gato no tenga pelo, aunque en realidad tiene una capa de vello muy corta y fina que es prácticamente imperceptible. Déjame tus comentarios, y si tienes un ejemplar como este, espero que sea útil este vídeo. No te olvides de suscribirte ahora, quédate hasta el final, que te tengo preparada una sorpresa. ¡Comenzamos! Audio Jungle. Carácter. Tiene un carácter amable, simpático y muy amigable, tanto que está considerado uno de los felinos más cariñosos del mundo con sus humanos. De hecho, manifiesta una gran dependencia a diferencia del comportamiento de muchos gatos, que tienden a ser bastante independientes. Es un gato que ronronea, se sienta en el regazo, se acurruca cerca de sus amigos humanos y le encanta jugar. Son inteligentes, curiosos y tranquilos, aunque todo cambia en la época de celo, en la que se encuentran nerviosos y sobresaltados. 10 curiosidades del gato esfinx o esfinge. Sin duda, el gato esfinx o esfinge es uno de los más diferentes y curiosos dentro del mundo de los felinos domésticos. ¿Cuánto sabes sobre este gatete? Quizás las curiosidades que te contamos a continuación te ayuden a conocerlo un poco más y a enamorarte de él. A ver, ¿cuántas de estas particularidades del gato esfinge conocías? Número 1. Realmente sí tienen pelo. Bueno, está claro que no es un pelaje denso, por algo se le llama el gato sin pelo. Lo que pocas personas saben es que su cuerpo está recubierto de un vello muy fino y cortito, que solo se aprecia al tacto o cuando tenemos al felino muy cerca. Número 2. Son muy longevos. Los gatos, en general, son animales muy longevos, pero concretamente, si cuidas bien a tu gato esfinx, este podrá ser tu compañero hasta 20 años. Número 3. Hay que protegerlos mucho del frío y del calor, aunque como hemos dicho, este gatete no es del todo calvo, por decirlo de alguna manera. Ese fino vello no le protege de las temperaturas frías ni de las radiaciones solares por completo. Es por ello que se hace muy importante que durante el invierno se mantenga una temperatura constante de su cuerpo y su ambiente entre 22 y 24 grados centígrados en el hogar. En verano no debe estar expuesto al sol directamente, ya que podría sufrir quemaduras en su piel. Además, no llevan nada bien los cambios de temperatura. Tenlo en cuenta si no quieres que tu esfinx se resfríe. Número 4. Temperatura corporal superior. Otra de las curiosidades más sorprendentes de este gato es que su temperatura es hasta 4 grados más alta que la de otros felinos domésticos. Esto le ayuda a compensar esa falta de manto denso de pelo. Aún así, como hemos dicho, no debemos descuidar su temperatura. Número 5. No tienen bigotes, o los que tienen son realmente muy cortitos. Los bigotes de los gatos son muy útiles para ellos. Sin embargo, el gato esfinx no tiene, o en algunos casos se pueden apreciar apenas unos milímetros de vibrisas. Sin embargo, eso no les impide ser un buen cazador y moverse con agilidad. Número 6. Es una raza muy nueva. La mano humana está detrás de muchas razas de animales. Algunas veces es porque deciden cruzar diferentes razas para dar lugar a una nueva, y otras veces se debe a la conservación de una especie nacida por mutación. El gato esfinx nace en los años 60 del siglo pasado, a raíz de una mutación genética recesiva dada en un gato de la raza Devon Rex.
Después de eso, un grupo de científicos supo ver la belleza del animal y decidieron conservar esta especie. Número 7. Perfectas mascotas. Quien tenga un gato en casa tiene un tesoro, y quien opte por un gato esfinge, seguro que lo sabe bien. Este felino se caracteriza por ser curioso con todo lo que le rodea, inteligente a más no poder, activo, juguetón y cariñoso. De hecho, es considerado de los gatos más mimosos y dependientes. Y eso ya es decir. Eso sí, como son todos los felinos, hay que saber respetar su espacio y dejar que sea él quien busque nuestro cariño. Si encuentras este video interesante, suscríbete ahora y regálame un like. Número 8. Belleza singular. Si bien el hecho de no tener un pelaje como los demás le hace muy distinguible, hay otras características que también le otorgan una belleza singular al gato Sphinx. Por un lado, está la forma de su cabeza, que, presidida por unas orejas grandes y erguidas, forma un triángulo. Además, en ella destacan sus ojos redondos y grandes, que suelen ser de colores claros, azules, verdes, amarillos o con heterocromía. Por otro lado, su cuerpo es musculoso, pero se encuentra lleno de arrugas. Todo ello hace que este felino sea muy particular y que no deje indiferente a nadie. Hay personas que lo aman y otras, bueno, no tanto. Número 9. No es de los gatos que más se acicalan. Si hay algo que define bien a los gatetes, es lo higiénicos y escrupulosos que son. Por eso, es muy habitual que dediquen mucho tiempo al día a acicalarse. Ellos mismos lamen su pelo y eliminan así la suciedad superficial. En el caso de los fantásticos Sphinx, al no contar con un pelaje denso, el acicalado no es habitual en ellos. Lo bueno de esto es que no sufren las consecuencias de tragar bolas de pelo, pero sí hace esencial que su humano le aporte unos buenos cuidados higiénicos de su piel. Los baños en ellos se hacen más necesarios y frecuentes. Además de los baños, son importantes la revisión y limpieza frecuente de sus orejas, porque acumulan mucha cera, así como de sus ojos. Número 10. Su metabolismo es muy rápido. Su metabolismo funciona más rápido que el de otras razas. Esto provoca que el apetito del gatete se despierte con mayor frecuencia que el de otros meninos. Así suele necesitar un aporte nutricional mayor. ¿Cuál de estas curiosidades sobre el gato Sphinx o esfinge te han sorprendido más? Danos tu opinión y no te pierdas los vídeos anteriores. Suscríbete ahora y compártelo. Y si has llegado hasta aquí, te damos una lluvia de aplausos y un fuerte abrazo. Hasta pronto, amigos gatunos.